Buenos días a todos. Les doy la bienvenida en esta mañana de culto a todos los miembros de nuestra iglesia, Lirio de los Valles en Bogotá, y a todos ustedes que nos están acompañando en esta mañana. Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros este tiempo, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y hoy quiero que, basados en una historia tal vez conocida por muchos, hagamos un análisis de nuestro corazón. Hoy este mensaje lo he llamado un electrocardiograma espiritual. Quiero que nos hagamos un estudio en nuestro propio corazón a la luz de la historia que vamos a estar estudiando esta mañana. Vamos a ver el corazón de Jonás y lo vamos a comparar con el corazón del rey, que también es parte de esta historia que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y quiero que tú al final de este mensaje puedas analizar tu propio corazón y decir qué tipo de corazón tienes, el corazón del rey, el corazón de Jonás, o quieres lograr que el corazón de Dios esté agradado contigo. Pero antes vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a pedirle a Dios que sea hablando a nuestro corazón y que su palabra llegue a nosotros y sea viva y eficaz. Amado Dios, te doy infinitas gracias por esta mañana, Señor. Gracias te doy porque nos has permitido adorarte, alabarte, porque hemos podido elevar nuestra voz hacia ti, Señor, y presentarnos delante de ti como una ofrenda agradable. Hoy queremos darte nuestra alabanza y nuestra adoración, pero queremos también, Señor, disponer nuestra mente y nuestro corazón para lo que tú tienes para enseñarnos. Señor, aquí estamos como tierra fértil para recibir tu palabra. Espíritu Santo de Dios, habla en nuestro corazón, revélate de una manera especial a nosotros. Permite, Señor, que todo lo que hagamos en esta mañana sea agradable a ti. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Así que voy a pedirles a todos que busquen su Biblia, su cuaderno, y como les decía, yo sé que muchos de ustedes han escuchado la historia de Jonás. Jonás es considerado uno de los profetas menores. Se habla de profetas menores o mayores dependiendo la contribución, y la contribución de Jonás es menor a la de algunos profetas como Ezequiel o como Jeremías o como Isaías. Por eso es que se habla de profetas mayores y menores, porque hay algunos que son más extensos que otros. Jonás tiene 4 capítulos, pero lo más increíble del libro de Jonás es que tiene muchísimas enseñanzas para nosotros en estos pocos capítulos que no alcanzaríamos a abarcar en un solo mensaje, pero que vamos a tratar de extraer lo más importante o lo que queremos que el Señor nos enseñe en esta mañana. Vamos a comenzar con la primera parte de este mensaje, y es con el llamado de Jonás. Quiero que veamos cómo Dios llama a Jonás a servirle, y esa es la primera parte que quiero que estudiemos. Así que vamos a buscar Jonás capítulo 1 y vamos a leer versículo 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Miren, este versículo vemos cómo Dios tiene planes específicos para Jonás. Y como se los he dicho muchas veces, de la misma manera que tiene planes para todos los personajes que vemos en la Biblia, también Dios tiene planes para nosotros, para usted y para mí. Obviamente, cada plan es diferente, porque depende de cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos creó de acuerdo a su plan. De acuerdo a su plan, Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros de maneras diferentes. Tenemos personalidades diferentes, caracteres diferentes, dones, habilidades diferentes, pero hay algo que sí es igual para todos nosotros, y es que el llamado de Dios, su llamado siempre es a servirle ayudando a los demás. ¿Quieres servirle a Dios? Un Dios invisible, ¿cómo lo puedes hacer? Ayudando a la gente que está a tu alrededor. Siempre el llamado de Dios es servirle a Él, sirviendo a las personas. O sea, Dios nos equipa. Dios te da dones, te da talentos para que tú puedas extender el amor que Él te da ayudando a los demás. Si analizas todos los personajes de la Biblia que fueron llamados por Dios, así como Isaías, que fue llamado a predicar, o Moisés, que fue llamado a liberar al pueblo, o Jesús, que fue enviado y llamado para dar su vida por nosotros, entonces siempre te vas a dar cuenta que es el servicio a Dios como nosotros podemos, o sea, le servimos a Dios ayudando a los demás. Así que para entender el llamado de Jonás, para que podamos tenerlo claro, necesitamos entender el contexto de esta historia. Déjenme explicarles algo. Dios está haciendo un llamado, dice el versículo 1 que acabamos de leer. Dios le está pidiendo a Jonás que vaya a la ciudad de Nínive. ¿Qué era Nínive? Bueno, Nínive era la capital del reino asirio, y hay un profeta contemporáneo de Jonás que es el profeta Amós, y este profeta antes de Jonás había profetizado que Asiria iba
a ir y arrasar a Jerusalén. Entonces Jonás sabe estas cosas, sabe que los habitantes de Nínive no son gente precisamente buena gente, son gente violenta. De hecho, nosotros, gracias a todos los descubrimientos arqueológicos que se han hecho en donde estaba la ciudad de Nínive, sabemos que la gente de ahí era gente cruel, que era gente agresiva, que era gente sanguinaria, que cuando ellos atrapaban a sus enemigos vivos, les arrancaban la piel mientras estaban vivos todavía, los colgaban en la pared de la ciudad. O sea, era gente muy peligrosa, era gente muy cruel, eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y Dios le pide a Jonás que vaya allá. Y sería como que en este momento Dios te hablara y te pidiera que fueras a predicarle a un grupo como ISIS, por ejemplo, que ustedes saben que ISIS consideran a los enemigos como cristianos como sus peores enemigos, precisamente por ser seguidores de Cristo. Esa es la razón por la que Jonás se asusta y Jonás hace lo que muchos de nosotros hacemos cuando Dios nos pide que hagamos algo que consideramos peligroso o que consideramos complicado. Entonces Jonás sale corriendo, pero sale corriendo en la dirección opuesta. Jonás no obedece al Señor en el momento de ir a Nínive, sino Jonás se asusta y hace exactamente lo contrario. Vamos a verlo en Jonás, seguimos ahí, capítulo 1, vamos ahora a leer el versículo 3. Todo el tiempo vamos a estar en el libro de Jonás, saltando de capítulo en capítulo. Así que seguimos capítulo 1, versículo 3. Dice así: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Yo quiero que usted subraye eso. Jonás cambió de dirección tratando de huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Mire lo que está diciendo la palabra. Cuando Jonás escucha que el Señor le pide que vaya a Nínive, él lo que hace es que se va directo a donde venden los tiquetes de viajes por barco, pregunta cuál es la embarcación que se va más lejos de Nínive, al lado opuesto, y entonces compra un tiquete, se sube en el barco que lo iba a llevar muy lejos del lugar donde Dios le había pedido que fuera. Y miren, tristemente, eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Cuando Dios nos empieza a hablar y nos llama para que le sirvamos y nos llama para que empecemos a trabajar para Él, nuestra primera reacción es rebelarnos. Es lo más común, ya sea por miedo, porque tenemos miedo a lo desconocido, a veces tenemos miedo, como en este caso de Jonás, miedo a lo que es conocido, porque él sabe perfectamente el tipo de gente que había en Nínive. Otros le temen ir a las cosas que no conocen, otros tienen miedo al fracaso. Dios nos manda a hacer muchas cosas y la gente dice, y si no puedo, y si quedo mal, y si no soy capaz. Otras veces tal vez tenemos miedo solamente al cambio, porque cuando Dios te pone a que le sirvas, van a haber cosas que tienes que sacrificar en ti día a día. Vas a tener cosas que tienes que cambiar, vas a tener que cambiar tus horarios, vas a tener que hacer, hay un montón de inconveniencias totales, y entonces hacemos exactamente lo mismo que hizo Jonás. Ignoramos la voz de Dios, creyendo que si lo ignoramos va a desaparecer y tratamos de huir de Él. Pero fíjense, esa parte es muy chistosa precisamente porque en el versículo él dice que él se va para Tarsis para huir de la presencia del Señor. Pregunto, ¿es eso posible? Imposible, no hay manera de que puedas escapar de la presencia de Dios. A donde nos metamos, en el fondo del mar, a lo alto de una cima, la presencia de Dios siempre va a estar ahí. Una de las cosas que va a aprender Jonás durante este proceso, y lo va a aprender a toda velocidad, es que Dios está al control absolutamente de todo el mundo, de todos los lugares y de todas las cosas. Pero no importa a dónde tú vayas o a dónde yo me vaya a esconder, donde yo esté, ahí va a estar Dios. Así que yo quiero que noten que esta primera acción de Jonás, esta primera reacción al llamado que Dios le hace, estamos empezando a ver que hay algo en el corazón de Jonás que no está bien. Cuando vemos a una persona tratando de esconderse de la presencia de Dios, tratando de huir de Dios, es porque esa persona sabe que lo que está haciendo o lo que está pensando o los hábitos de vida que está llevando están mal, están equivocados, y tienes que analizar tu propio corazón, porque es lo que nosotros hacemos. Miren, acuérdense cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol prohibido por Dios, y cuando Dios viene y los llama en el jardín, ¿qué hace Adán? Pues se esconde detrás de un árbol, y eso es exactamente lo que está haciendo Jonás.
Cuando usted empieza a tratar de esconderse de la presencia de Dios y estás tratando de ignorar su voz y no quieres leer tu Biblia y no quieres buscar de Dios y no quieres que te hablen de Dios, algo está pasando en tu corazón, algo está mal. En este momento no estamos viendo todavía claramente qué es lo que está mal en el corazón de Jonás, pero ya nos damos cuenta que hay algo que está mal y lo vamos a ir descubriendo durante la historia. La historia nos continúa diciendo que él compra un tiquete para un lugar completamente opuesto, se sube al barco, el barco comienza a navegar camino a Tarsis y entonces dice la Biblia, en ese texto, dice la Biblia que Dios envía una gran tormenta, ordena una tormenta. O sea, Dios tiene el control no solamente de la vida de Jonás, sino sobre la naturaleza. Así que ordena una tormenta para que detenga el barco. Y viene esa tormenta fuerte, se pone súper violenta, los marineros empiezan a asustarse. Jonás, que está dormido en la parte de abajo del barco, lo van y lo despierta el capitán y le dice, sube, vamos a orar, estamos todos a punto de naufragar, cada uno está orando a su Dios, a ver cuál nos funciona, levántate y ven. Entonces ellos empiezan a orar, empiezan a echar suertes para ver de quién es la culpa de lo que les está pasando en ese momento y resulta que la suerte le cae a Jonás. Entonces Jonás confiesa y Jonás dice, yo sirvo al Dios que creó los cielos y la tierra. Y todo el mundo en el barco se llenó de temor y le preguntaron, ¿y entonces qué haces aquí? Y entonces Jonás le dice, estoy huyendo de Dios, les dijo Jonás. Y entonces todos empezaron a decirle, ¿pero por qué hiciste esto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué nos metiste en este problema? ¿Y ahora qué vamos a hacer para que esto termine? Dinos qué podemos hacer para que se calme tu Dios. Y entonces él le dice, solo hay una manera para que esto pase, solo hay algo que pueden hacer. Tírenme al mar. Y los marineros se miran entre ellos y dicen, pero no, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, y ellos tratan de remar y remar hacia la tierra, pero entonces la tormenta se enfurece aún más y entonces él vuelve y les dice, tírenme al mar. Entonces los marineros toman a Jonás, miran hacia el cielo y dicen, Señor, pues si es inocente, perdónanos, y pum, lo tiran al agua. Y dice la palabra que cuando cae al mar, en ese momento la tormenta se calma. Ahí podríamos sacar varias lecciones, porque esos marineros, dice la Biblia, no creían en Dios para ese momento. Pero en ese momento, cuando ya se calma la tormenta, dice que ellos se ponen a adorar al Dios de Jonás. Pero bueno, Jonás cae en el agua, está a punto de ahogarse y en ese momento aparece el personaje que tristemente es el más conocido de la historia y el que se ha robado todas las cámaras. Y es lo que dice el versículo 17, vamos a ir a continuar en el capítulo 1, versículo 17. Dice así, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Miren lo que dice. Dice que Dios dispuso de un gran pez. Y este es un pasaje muy controversial porque algunos lo ven como un simple simbolismo, otros dicen que no pueden creer que una cosa como esta, que no hay un pez que tenga la tráquea lo suficientemente grande para que se traiga una persona entera o para que una persona viva 3 días en su vientre sin que nada le pase. Pero más adelante yo les voy a decir por qué yo lo creo y sé que esto que estamos leyendo acá no es simplemente un simbolismo nada más, sino que es exactamente lo que pasó. Pero lo que quiero que noten en este momento es que tristemente mucha gente ve a este pez como el castigo de Dios para Jonás por desobedecer, cuando este pez lo que significa es el amor de Dios por Jonás. Porque muchas veces Dios tiene que hacer estas cosas precisamente para revelarnos cuánto nos ama, aunque no nos gustan. Y miren, algo que quiero que anoten ahí en donde están tomando apuntes, y es que Dios revela su amor en nuestras circunstancias. En medio de esta circunstancia que estamos viviendo tan difícil a nivel mundial, Dios está revelando su amor. Hay circunstancias que no nos gustan, pero Dios las puede utilizar para detenernos, para hacernos recapacitar acerca de ciertas cosas y mandarnos en la dirección correcta. Dios está usando esta tormenta. Esta es una situación que Él va a usar para redirigir la vida de Jonás. Esta situación que está viviendo el mundo está redirigiendo a las personas, a las familias, a la gente. La gente está buscando a Dios nuevamente. Dios la está usando para cambiar la dirección de vida que el mundo estaba llevando.
Pero el pez es la forma que Dios usa para salvarle la vida a Jonás. Y esto no pasa desapercibido para Jonás. Mucha gente no lo ve así, pero Jonás la tenía clara. Jonás, para él estaba clarito. Y miren, yo quiero que usted hoy en la tarde, cuando esté en su casa, busque el capítulo 2 de Jonás y lo lea todo. Ojalá lea todo el libro completo para que vea cada uno de los detalles, pero sobre todo para que vea la oración que hizo Jonás. En esa oración, Jonás está diciendo: Señor, yo me rebelé a ti, yo caí en el mar y las olas me cubrieron y las algas me estaban jalando y estaba a punto de morir cuando me salvaste de la fosa. O sea, que el pez que llegó a la vida de Jonás llegó literalmente para salvarlo de la tumba. Luego Jonás dice unas palabras que me recuerdan lo que ustedes y yo somos, definitivamente lo que somos en nuestras oraciones. Y fíjense lo que dice Jonás, capítulo 2, versículo 7. Dice así: al sentir que se me iba la vida, aquí está hablando Jonás, al sentir que se me iba la vida, mira lo que pasó, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Mire lo que está pasando aquí. O sea, nos metemos en problemas por desobediencia a Dios, y cuando todo está perdido, cuando echamos todo a perder, cuando ya no hay salida por no seguir las instrucciones de Dios, entonces nos acordamos de Dios y venimos ahí y clamamos, y entonces le decimos: Señor, ayúdanos. Y entonces termina su oración diciendo estas palabras que quiero que leamos. Jonás, seguimos capítulo 2, versículo 9. Jonás, capítulo 2, versículo 9, dice así: yo en cambio, está hablando Jonás, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice, porque la salvación viene del Señor. Miren esta frase y quiero que le pongan mucha atención porque más adelante la vamos a repetir. Esta frase está diciendo literalmente, Jonás está reconociendo literalmente que la salvación es del Señor. Lo que le está diciendo es: la salvación es de Él se la da a quien quiere. Dios, tú decides a quién salvar y a quién no salvar. Señor, tú decidiste salvarme a mí. Gracias por la salvación. Gracias por enviar ese pez. Gracias porque la salvación es tuya. Así que Jonás está reconociendo de quién viene la salvación. Pero bueno, al final del capítulo 2, en la última línea del capítulo 2, dice que Dios ordena al pez que vaya y vomite a Jonás en tierra firme, de regreso en Jope. Entonces literalmente el capítulo 2 termina con Jonás siendo devuelto en la playa por el pez, y entonces pasamos al capítulo 3. Vamos al capítulo 3 del libro de Jonás y vamos a leer capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así: la palabra del Señor vino, y quiero que subrayen ahí en su Biblia o en sus apuntes, vino por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que yo te voy a dar. Mire lo que está pasando aquí. O sea, con todo y que Jonás es un gran desobediente que trató de rebelarse contra Dios, el plan de Dios para Jonás no cambia. Dios ya le dio una orden y él se va. Dios lo detiene, viene la tormenta, cayó al mar, fue tragado por el pez, fue vomitado por el pez, pero el plan de Dios no se detiene. Y lo más maravilloso es que Dios nos da más de una oportunidad, y esa es una bendición acerca de Dios, que a pesar de lo tercos que nosotros somos, a pesar de lo tercos que tendemos a ser nosotros, Dios nos habla, nos manda, nos dice, nos lleva, nosotros nos rebelamos, desobedecemos, nos hacemos los sordos, pero Él siempre está ahí dispuesto para darnos otra oportunidad. Yo quiero que cuando ustedes lean su Biblia, cuando ustedes la lean, van a encontrar que por todos lados encontramos este tipo de casos. Por ejemplo, Moisés empieza, Dios le pone en su corazón las ganas de salvar al pueblo cuando está en Egipto, pero Moisés trata de hacerlo a su manera. Mata a un soldado, tiene que salir huyendo, y Dios lo tiene por 40 años como pastor en el desierto, trabajando en su corazón. Y luego, ¿qué hace Dios? Lo vuelve a llamar, le vuelve a hablar y lo manda a librar a la gente. Lo mismo pasa con Abraham. Dios le promete a Abraham y le dice que vas a ser padre de una gran nación, vas a tener una gran cantidad de descendientes de una manera increíble, van a ser demasiados. El hijo de tu promesa va a ser tuyo y de Sara. ¿Y qué hace Abraham? Abraham duda de que Dios va a poder hacer algo porque Sara ya está mayor, porque Sara pues ya no está en edad, porque él también está grande, y entonces tiene un hijo con la sierva de su esposa Sara, y Dios le dice: no,
ese no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa será tuyo y de Sara. Entonces Dios le da otra oportunidad y le regala a Isaac. Yo no sé si es tu caso, pero sería bueno que lo analizaras. Mire, yo recuerdo que cuando yo estaba muy joven en mi iglesia, crecí en un hogar cristiano y empecé a trabajar en los primeros trabajos que hice para la obra del Señor fueron obras de teatro. Y siempre recibía palabra de mis profesores o de mis líderes diciéndome que el Señor me iba a usar, y yo por dentro decía, no, jamás, ni pastorear, ni enseñar, nada de eso. Siempre Dios me llamaba para una parte y yo trataba de coger por el lado opuesto, y alguna vez estaba en una capacitación, igual una de mis líderes me dijo que me veía a mí enseñando y que Dios me iba a llamar para otras cosas, y yo decía, no lo creo, yo no creo que el Señor me tenga para eso. Y durante mis años de estudiante lo ignoré, después me casé, seguí ignorando a Dios, seguí ignorando su llamado, seguí alejándome de Dios, Él seguía tocando mi corazón, casi he hecho a perder mi matrimonio, eso me llevó a pasar situaciones muy difíciles, estuve literalmente en la panza del pez. Tuvimos problemas financieros supremamente fuertes, pero cuando estaba en el centro de todas esas situaciones, hice lo que hizo Jonás. Me acordé del Señor y entonces clamé a Dios y Él oyó mi oración. Y esa es la historia de muchos de nosotros hoy. Pero gracias a Dios que Él siempre nos da una y otra oportunidad. Él no se rinde a la primera. Yo sé que alguien de los que esta mañana me está escuchando tal vez estará pensando allá y diciendo, sí, pero es que usted no tiene una idea de la clase de persona que yo soy. Usted no tiene una idea de lo que yo hice en mi pasado. No sabe lo que yo he hecho. No creo que Dios quiera usarme a mí para impactar al mundo. Y mire, si esas palabras, si eso es lo que usted está pensando en este momento y esas palabras se están cruzando por su mente, quiero que sepa que usted es un excelente candidato o candidata para ser usado por Dios en gran manera. Porque si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta de que la gente que Dios usó fueron personas por las que nadie daría un peso por ellos. Gente que había mentido, que había robado, que había asesinado, que era perseguidora de la iglesia, gente que había cometido demasiadas fallas, gente completamente ordinaria que Dios la usó para hacer cosas extraordinarias, gente que hizo cosas increíbles con su vida, y Dios dijo, tú, voy a demostrar que es mi poder el que hace el milagro a través de la gente. Así que si estás en ese caso, Dios te está hablando en esta mañana y en este momento, porque Dios te quiere usar a ti. Bueno, lo que Dios hace es reenviar a Jonás a Nínive, y mira lo que pasa, y vamos al punto número 2. Ya vimos el llamado, vamos a ver el punto número 2, y fue el milagro que Dios hizo. Quiero que lo veamos en Jonás capítulo 3, ya saltamos al siguiente capítulo 3, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5 la primera parte. Dice así la palabra del Señor. Espero que la encuentren ahí, Jonás capítulo 3, y vamos a leer del 3 al 5. Dice así: Jonás fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Miren, yo quiero que usted mire lo que pasó aquí. Nínive es una ciudad muy grande para la época, una ciudad con 120,000 habitantes que medía 3 días de camino, o sea, tomaba 3 días cruzarla caminando. Jonás empieza a caminar y lleva un día de camino, o sea, lleva la tercera parte de la ciudad y va repitiendo lo que en español serían 7 palabras. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. En hebreo en realidad no son 7 palabras, son 5. Y eso es lo que él va diciendo una y otra vez. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¿Y qué fue lo que pasó con esto que gritaba el profeta? La ciudad entera se conmovió y se arrepintió. Y si lees este capítulo vas a ver cómo toda la ciudad empieza a ayunar, se visten de luto. De hecho, si tienes una Biblia con un lenguaje antiguo, vas a ver que dice que se vistieron de cilicio, que significa que se vistieron con ropas, con un material como de fique, como de costales, de cabuya, y se vistieron con este tipo de la ropa más humilde que tenían. Empezaron a humillarse, empezaron a clamar a Dios con la esperanza de que Dios cambiara de opinión. Miren, eso es el verdadero milagro que Dios hizo ese día. El milagro de Dios fue que Él transformó los corazones de la gente. Ese es el milagro más grande. Y es una tristeza que la polémica más grande acerca de este libro de Jonás
en la Biblia, por lo que todo el mundo se acuerda de Jonás, es que si el pez era grande o si era pequeño, o que si era el pez o no. Ese no es el milagro. Este libro, el milagro más grande que nos muestra este libro es que en una ciudad de 120,000 personas, estas personas fueron llamadas a arrepentimiento. Por una sola persona que repitió 5 palabras, todos fueron conmovidos, transformados, se arrepintieron, y ahí nos damos cuenta de cómo ellos cambiaron su manera de vivir. Y saben, miren, lo que esto nos enseña es que es el poder que tiene la palabra de Dios. Es el poder que tiene la palabra de Dios en el corazón de la gente. La palabra de Dios es viva, es fuerte, es eficaz. Y miren lo que dice Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pablo lo que está diciendo aquí es que la transformación sucede en el corazón de una persona cuando escucha el mensaje de Cristo. O sea, lo que nos está diciendo Pablo es: Dios no necesita una persona muy elocuente, Dios no necesita estrategias brillantes, Dios no necesita líderes carismáticos. Lo que necesita son personas obedientes, a las que cuando Él le diga ve y di, ellos van y dicen. Cuando a los que Dios le dice ora, di la palabra, y ellos obedecen, porque la palabra de Dios nos dice, hablando de sí misma, que está viva, que es como una espada cortante de 2 filos que entra al corazón y hace su trabajo, corta, quita cosas, abre los ojos de la gente. Y eso es lo que está pasando aquí, y es nuestra responsabilidad decir la palabra escrita de Dios. Ese es nuestro llamado, a contarle a la gente el mensaje de Cristo, porque la fe viene por el oír, y el oír el mensaje de Cristo. Pero miren, yo creo que una de las lecciones más importantes que vemos en este libro es el concepto de arrepentimiento, porque mucha gente no tiene muy claro lo que es arrepentirse. Es un término mal interpretado, porque la gente cree que arrepentirse es sentirse mal por lo que hizo. Entonces hizo algo y entonces se siente mal al respecto, pero eso no es arrepentirse. Arrepentirse es cambiar por completo tu dirección. Arrepentirse es que si ibas hacia el norte, entonces comienzas a ir hacia el sur. Arrepentirte es dejar absolutamente atrás eso que estabas haciendo. Y entonces vamos a ver el punto 3 de lo que pasa aquí. Nos vamos a dar cuenta cómo el pueblo de Nínive se arrepintió, pero el rey de Nínive también. El corazón del rey lo lleva al arrepentimiento. Así que lo tercero que vamos a estudiar es el corazón del rey. ¿Y qué fue lo que lo llevó a arrepentirse? Miren, seguimos Jonás capítulo 3, versículo 6. Y miren lo que dice: cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, vamos a dejarlo hasta ahí. Miren, el arrepentimiento no viene porque te sientes mal o porque te descubrieron eso que estabas haciendo y te descubrieron. El arrepentimiento inicia cuando viene una palabra de Dios a tu corazón, y entonces te ves reflejado en ella, y entonces dices: ese soy yo, la palabra está hablando de mí, y dices: eso me está describiendo completamente a mí. Y eso es lo que hace el rey. Y mire, seguimos leyendo el versículo 6. Mire lo que le pasa al rey. Dice: cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, entonces se levantó de su trono. Y esta es una parte importantísima, porque esto sucede cuando Dios te pide que vivas una vida de una manera y lo estás desobedeciendo. Eso significa que estás sentado en el trono de tu vida. Lo primero que hace el rey cuando llega la palabra de Dios es que, y tiene esta convicción en su corazón, es que se baja de su trono. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Tenemos que darle el trono de nuestra vida a Dios. Que Dios sea el rey y no nosotros. Que sea el dueño y señor de nuestra vida y no nosotros. Que sea Él el que dé las órdenes. Que sea Él el que guíe nuestra vida. Necesitamos darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Quitarnos nosotros de su trono y decirle: Señor, el que reina aquí en esta casa eres tú. Yo estoy mal. He tratado de reinar mi vida. He cometido errores. Se me han salido las cosas de las manos. Estoy caminando en dirección contraria aquí. Pero mire lo que hace el rey. No solamente escucha el mensaje, se levanta de su trono, sino que lo siguiente que dice es que se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. ¿Qué significa eso? Cuando estas dos cosas previas suceden, ¿cuáles dos cosas? Que llegó la palabra de Dios a su corazón y abrió sus ojos y te deja ver quién eres tú y
y con humildad te bajas del trono, entonces empieza a haber una transformación interna en tu corazón y esa humildad empieza a salir y empieza a notarse por fuera. Empieza a cambiar la manera en que actúas, empieza a cambiar la manera en que le hablas a la gente, la manera en que te conduces, tu vocabulario, empieza a ver la manera en que tú te ves a ti mismo, en cómo te vistes. Y entonces el rey se quita su ropa de gala y dice: yo necesito estar humilde ante la presencia del Señor, y esa humildad tiene que salir del fondo de tu corazón hacia afuera. Esto fue la transformación del corazón del rey. Y mire cómo sigue diciéndonos Jonás, capítulo 3. Vamos a leer versículos 7 y 8, la primera parte. Dice así: luego mandó, ¿quién? El rey, que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte. Mire lo que pregonó: ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Esto es lo que sigue. Tienes la humildad en tu corazón, esa empieza a salir, empiezas a darte cuenta que la única posibilidad para una verdadera transformación de tu corazón viene de Dios. Y entonces, ¿qué haces? Empiezas a clamar a Dios y empiezas a decir: Señor, por favor, perdóname, ayúdame a tener un camino diferente, ayúdame a cambiar de dirección. Y entonces pasa lo último. Vamos a ver qué pasa. Jonás, capítulo 3, versículo 7, vamos 8, la segunda parte, 8b, dice: ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino. Mire lo que está diciendo: que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque su ardor o el ardor de su ira y no perezcamos. Entonces viene un cambio de comportamiento. Ya él clamó, se humilló delante del Señor, se bajó de su trono. Viene un cambio de comportamiento que fue causado por todo lo que pasó antes. Tienes que entender que el arrepentimiento es un proceso, no es algo que pasa de repente. Lo que pasa es que mucha gente está haciendo algo mal, de repente es descubierto y entonces dice: ya no lo vuelvo a hacer, voy a cambiar, ya yo no vuelvo a ser el mismo o la misma, y yo a partir de hoy voy a ser otra persona, y te quieres ir directo al cambio. Y no funciona a menos que la palabra de Dios te cause una convicción real en tu corazón, no porque te pillaron, no porque te descubrieron, sino porque Dios te está mostrando quién eres tú. Te bajas del trono, te dejas dirigir tu vida por Dios, y esa humildad que empieza a salir de ti te lleva a clamar a Dios, y entonces viene el corazón transformado. Dios empieza a cambiar tu corazón. Entonces, y todo ese cambio es causado por el proceso que acabamos de estudiar. Así que aquí vemos el corazón de un rey arrepentido, un rey que, como les hablé al principio del mensaje, estaba en una sociedad malvada, en una sociedad que no tenía a Dios en su corazón, en una sociedad que había sacado a Dios de sus reglamentos, pero que se arrepintieron. Y vemos como la misericordia de Dios llega al pueblo de Nínive, porque Dios dice: yo no voy a destruir, ya no voy a arrasar a Nínive. Cuando Dios le dijo a Jonás: ve y dile a Nínive que voy a arrasar con ellos, esta palabra puede ser traducida como quebrantada. Esa palabra arrasada también puede entenderse como quebrantada. Dios iba también a quebrantar. Puede ser que externamente fuera destruida, o puede ser que fuera quebrantada de manera interna. Dios les manda una palabra diciendo que en 40 días iba a arrasar físicamente con Nínive, que los iba a destruir. Pero mire lo que pasa: los habitantes de Nínive se arrepienten, empiezan a orar, buscan a Dios, y a través de todo ese proceso viene un quebrantamiento interno, y como tienen ese quebrantamiento interno, se ahorran el quebrantamiento externo. Esta es una lección que todos deberíamos aprender, porque la gente a veces espera hasta que venga el golpe físico para arrepentirse, cuando viene el problema para arrepentirse, cuando las cosas se salieron de las manos para arrepentirse, cuando Dios te está diciendo una y otra vez, te está dando señales y te ha estado dando oportunidades para que cambies. Y en este capítulo 3, Dios termina diciendo que ya no va a destruir a Nínive, pero ahora quiero que miremos cómo lo toma Jonás. Y entonces sale el corazón de Jonás al descubierto. Vamos, capítulo 4, ya vamos en el último capítulo del libro de Jonás. Jonás, capítulo 4, versículo 1, dice así: pero esto disgustó muchísimo a Jonás y lo hizo enfurecerse.
Miren, cuando Dios decide que no va a arrasar a Nínive, Jonás hace un berrinche, hace una pataleta y le dice a Dios, mejor quítame la vida, ya sácame de aquí. Jonás está acusando a Dios de haber actuado mal. Se siente con el derecho de juzgar a Dios. O sea, el rey de Nínive se baja del trono y Jonás se sube y le dice a Dios, ¿cómo que no los vas a destruir? ¿Qué estás haciendo? O sea, yo te voy a seguir, yo siempre voy a hacer lo que tú me pidas, siempre y cuando hagas lo que yo te digo. Jonás se siente con la libertad de juzgar a Dios porque el corazón de Jonás, ¿sabe por qué hace esto Jonás? Porque su corazón realmente no estaba arrepentido. En el corazón de Jonás todavía no había arrepentimiento. Jonás es un desobediente, al igual que el rey de Nínive y que toda esa ciudad. Pero Jonás no se ha arrepentido, al igual que lo hizo el pueblo. Está molesto porque Dios quiere salvar a esta gente, a la gente de Nínive. Jonás le está diciendo a Dios con su berrinche, la salvación es tuya. ¿Se acuerdan que les dije que recordaran esa frase? Él le dijo, Señor, la salvación es tuya, sí, mientras salves a los que yo quiero. Mientras salves a mis amigos, mientras salves a mi familia, a los que yo amo nada más. Pero no vayas a salvar a mis enemigos, a los que me han hecho mal. No, a ellos llévatelos. Yo sé que muchos de ustedes no oran así porque les da pena, pero no sé cuántos han dicho, ay Señor, te los llevas o te los mando. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Eso es lo que está haciendo Jonás. Jonás le está diciendo, Señor, tú eres el que manda, pero haz las cosas como yo te estoy diciendo. Él está diciendo, yo te sigo, pero haz las cosas como yo espero. Miren cómo Jonás empieza de una manera egoísta a justificar su comportamiento, a justificar porque estaba siendo desobediente. Y mire lo que dice capítulo 4, versículo 2. Así que Jonás oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Mire lo que Jonás está diciendo aquí. Él está diciendo, Señor, todo este asunto del pez fue tu culpa. Sí, yo por eso fue que huí a Tarsis. Gracias por el pez. Sí, Señor, gracias. Pero si tú no hubieras dicho nada, si tú no me hubieras mandado, pues entonces nada de esto hubiera pasado. O sea, estaba en otras palabras diciendo, sí, Señor, pero la culpa es tuya. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de justificarnos así con Dios? O con alguna persona a la que le fallamos, entonces venimos y le pedimos perdón a esa persona y le decimos, perdóname, pero si tú no hubieras hecho tal cosa, o sea, terminamos echándole la culpa a esa persona y más bien estamos esperando que esa persona nos pida perdón. O sea, estás diciéndote que toda la culpa es tuya y esa no es la forma de pedir una disculpa. Mire, díganme cuántas veces pedimos perdón a Dios de esta manera. Muchas veces tratamos de justificar por qué nos comportamos así. Quizás en este momento Dios te ha dicho que cambies algo durante mucho tiempo. Dios te ha pedido que hagas algo durante mucho tiempo. Te ha dicho que cambies de dirección. Pero tú, en lugar de oírlo, de arrepentirte, lo que hacemos es justificar por qué no has obedecido, por qué no lo quieres oír. Entonces dices, ay sí, Señor, yo sé que tú me estás pidiendo que haga esto, pero es que ahorita estoy muy ocupado. Porque pues tú me diste este trabajo, así que tú mismo me diste el trabajo, pues yo ahorita no tengo tiempo, esta situación tú la permitiste, así que la culpa es tuya. Cuando esta situación pase, entonces yo te voy a obedecer. Miren, necesitamos analizar lo que está pasando en nuestra vida. Cuando Dios nos empieza a hablar, porque si no te analizas, te vas a sentir con el derecho de juzgar a Dios. Vas a empezar a sentirte que estás por encima de las personas, vas a empezar a ser humillativo, vas a empezar a creer que tienes derechos especiales y que puedes reclamarle a Dios por lo que hace o no hace en tu vida. Pero mire la respuesta de Dios, y que este comportamiento siempre es típico de Dios cada vez que nosotros le desobedecemos o hacemos un berrinche, así al igual que hizo Jonás. Vamos a Jonás capítulo 4 y dice así, Jonás le dice, tienes razón de enfurecerte tanto, le está diciendo el Señor a Jonás. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Dios le está diciendo a Jonás, ¿acaso tú crees que tienes razón para hacerme toda esta pataleta que estás haciendo? Dios le está diciendo, deja de mirar a tu alrededor, deja de mirar todas las circunstancias externas, deja de pensar en Nínive, que si son buenos, que si son malos, que si merecen ser salvados, que si merecen morir, que si merecen ser salvos o no. Deja de pensar en todo esto y empieza a mirar tu corazón. Enfócate en ti. ¿Estás actuando correctamente?
¿Crees que tienes razón para enojarte de esta manera? Y si ustedes lo piensan, esta es la manera como Dios siempre nos confronta. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Cuando es atrapada en su pecado y la llevan delante de Jesús, se la tiran a sus pies y le dicen, bueno, la ley dice que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Y Jesús les contesta, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Si usted lee en esta historia en la Biblia, dice que todo el mundo se quedó pensando. ¿Y saben qué estaban pensando? Pues en sus pecados. ¿Qué hizo que cambiaran y soltaran esa piedra? Pues que Jesús les cambió la perspectiva de la mujer hacia ellos mismos. Él les dijo, examínense ustedes, a ver si ustedes no han pecado igual. Lo que Él está diciendo es, analiza tu corazón, analiza tus pecados primero. Deja de estar juzgando a los demás, deja de estar juzgando a los hijos de los demás, deja de estar juzgando al esposo de los demás, deja de estar juzgando a todos los demás y mira tu corazón, confróntate tú mismo, porque Dios te está confrontando con tu pecado, ese comportamiento que sabes que a Dios no le agrada y que desagrada y que te está trayendo problemas. Estás perdiendo amistades, estás perdiendo gente que crea en ti precisamente por ese comportamiento, porque Dios te está diciendo, deja de pensar en los demás. Y Dios le dice a Jonás, ¿tienes razón acaso para enojarte? Y miren la dureza del corazón de Jonás, y eso es lo que quiero que veamos. Vean lo duro del corazón de Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 5, dice así. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Miren lo que hizo Jonás. Dios le dice, ¿acaso tú te crees con el derecho para enojarte? Y Jonás no le contesta nada, se sale y se hace una enramada y se queda mirando a ver Dios qué va a hacer. Se sienta a probar a Dios, a ver si los vas a perdonar o no los vas a perdonar. Así que Dios lo confronta de nuevo, nuevamente. ¿Qué hace Dios? Durante la noche Dios hace que crezca una planta muy grande, un árbol, y al otro día en la mañana Jonás está encantado porque esa planta le da sombra. Vamos a leerlo, capítulo 4, versículo del 6 al 9. Dice así la palabra. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió Jonás, me muero de rabia. Miren, es increíble la manera como Jonás habla aquí, pero Dios usa las circunstancias para saber lo que tenemos en el corazón. Y Dios usó estas circunstancias para saber lo que había en el corazón de Jonás. Jonás estaba molesto, pero vean lo que hay en el corazón de Dios. Y mire cómo sigue diciendo la palabra, Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11. El Señor le dijo a Jonás, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció de una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Mire lo que Dios le está diciendo. Dios le dice, estás muy preocupado por la planta que ni tú regaste ni tú la sembraste. Sí, estás muy preocupado. Él le dice, pues yo me apiado de 120,000 personas que no me conocen, de 120,000 personas que están perdidas. Y gracias a Dios por su enorme corazón. Dios espera que ustedes y yo extendamos el corazón hacia las personas que no lo conocen, que nos molestan, pero Dios espera que los amemos, que tengamos un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a ser usado por Dios. Miren, este es el único libro de toda la Biblia que termina con una pregunta. Y dice el Señor, ¿no habría acaso no habría yo de compadecerme de esta gente? Dios nos pregunta a ti y a mí hoy, ¿cómo está tu corazón? ¿Está endurecido como el de Jonás o está arrepentido como el del rey? ¿Estás ignorando a Dios cuando te pide que extiendas su amor? Dios nos puso aquí, en esta ciudad, en la ciudad en la que te encuentres, en donde hay más de 120,000 personas que no lo conocen, donde su corazón está endurecido, donde están perdidos por las drogas, por los vicios, y nos está diciendo, tenemos que tener compasión por estas personas. Dios nos puso aquí para que le mostremos el amor de Dios a las personas que lo necesitan. Y la pregunta es, ¿vas a responder al llamado de Dios o harás lo que hizo Jonás? ¿Vas a correr del lado opuesto? Pero hay algo que yo les dije
Y es que yo creo firmemente que todo lo que cuenta el libro de Jonás pasó como lo describe la palabra. ¿Y cómo lo sé? ¿Y cómo tengo esa certeza? Miren lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo del 39 al 41. Dice así: Jesús les contestó. A Jesús le estaban pidiendo señales que demostrar si era o no era el Hijo de Dios. Le decían: haz algo, haz una señal, haz un malabar, haz algo que nos demuestre a nosotros que realmente eres el Hijo de Dios. Y entonces Él les contesta este texto: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches Jonás estuvo en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Miren, ¿qué es lo que está diciendo la palabra aquí? El Señor nos está diciendo que ustedes y yo tenemos la revelación de su palabra, tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo para revelarnos su palabra, y aún así mucha gente sigue despreciando al Señor. Dice que en los tiempos finales, que cuando estemos delante de Él, esta misma gente que estaba perdida en una ciudad donde eran malos, eran malvados, esta gente se arrepintió y fueron perdonados. Y esta misma gente va a decir: Señor, no los perdones. Mira lo que ellos hicieron. Dice que ellos se levantarán y dirán juicio. Mire, el Señor nos está llamando en esta mañana a que ustedes y yo nos arrepintamos, a que volvamos nuestro corazón a Él, independiente de lo que hayas hecho en tu vida, independiente de cuál fue tu pasado, independiente, no importa. Mire, esta gente de esta ciudad era una gente malvada, eran enemigos del pueblo de Israel, pero se humillaron delante del Señor y Dios los perdonó, y Dios quitó el juicio que había sobre esa nación. Todo el mundo en este momento estamos viviendo una situación difícil, una pandemia global, pero hoy el Señor nos pide que nos arrepintamos, nos unamos en oración, y Dios puede venir y oírnos, y Él dice y nos promete que si buscamos su rostro y nos humillamos delante de Él y dejamos nuestros pecados atrás y buscamos su rostro, Él nos va a perdonar y Él va a sanar nuestra tierra. Así que unámonos en oración. Ustedes allá donde estén en sus casas o en el lugar donde estén viendo este mensaje, yo les pido que oren con su corazón humillado delante de Dios, y vamos a entregarnos y a decirle: Señor, nos arrepentimos, te pedimos que cambies lo que está mal en nuestro corazón y ayúdanos a amar lo que tú amas. Amado Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra en esta mañana. Nos ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, perdónanos si en nuestro corazón hay orgullo, si en nuestro corazón hay soberbia. Perdónanos, Señor, si no hemos querido, Padre Celestial, el bien para los demás. Hoy te pedimos perdón si hemos querido juzgar a la gente o juzgarte a ti por lo que tú haces con nosotros o con los demás. Hoy, Señor, declaramos que tú eres el dueño y el Señor de nuestras vidas, que tú eres el Rey, tú eres el amo, que tú eres el que maneja las cosas, Señor. Nos bajamos del trono en el que nos hemos subido, creyendo que somos los dueños y amo y Señor de nuestras vidas, y reconocemos que tú eres nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro pastor. Reconocemos que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, que de ti viene la sanidad, que de ti vienen los milagros, que de ti viene la salud. Hoy presento a cada una de las personas que está escuchando desde sus casas, en los que hay enfermos, en los que hay situaciones difíciles, los que hoy, Señor, se encuentran tocados por tu palabra. Señor, permite que si habíamos tenido un corazón como el de Nínive, lejano a ti, tengamos un corazón arrepentido como el de ellos, arrepentido como el de todos ellos también. Nos presentamos delante de ti pidiéndote, Señor, perdónanos, límpianos y ayúdanos a empezar de nuevo contigo. Cambia, Señor, nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios me los bendiga y muchas gracias por estar aquí. Bendiciones. Nos vemos el próximo viernes.